Hola amigos de Red TN, estamos en la entrevista en red. Y hoy toca hablar de algunos temas que competen al futuro de nuestra comunidad y todo su alrededor, el medio ambiente y la ecología. Para eso invitamos a un gran amigo, Francisco Quintero, pero que ahorita se va a presentar y vamos a ver qué rol juega en esta comunidad de Tala, Jalisco. Buenas noches, Paco, bienvenido. Buenas noches, Cándido, muchísimas gracias. Querido auditorio de Red TN, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Quintero Miranda, soy biólogo de profesión. Actualmente presido el cargo de la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ecología del Ayuntamiento de Tala. Excelente, Paco, pues en el mero punto, ¿no? Hay varios temas de los que tenemos que hablar acerca del municipio, algunas acciones que mucha gente ignora qué está pasando con ellas y que están sabidos de información, tienen la necesidad de tener información. Vamos con el punto medular y que más en boga está, ¿no? La remodelación de la plaza de Tala, Jalisco, que ha tenido algo de efervescencia porque a lo mejor no se le dio la información a los ciudadanos que debería haberse dado, pero algo que a mí, Cándido Palomino, me repercute mucho porque estoy en pro de los arbolitos y plantar más arbolitos, claro, más que quitarlos. Y además porque soy parte del Consejo de Medio Ambiente Municipal como un representante ciudadano, es ¿qué va a pasar con los árboles de la plaza? Está sonadísimo que los van a quitar todos. O sea, literal, ¿esto es un ecocidio o qué está pasando? Sí, mira, el tema del arbolado urbano se ha estado trabajando desde el principio de esta administración, el cual una de las primeras acciones de la Dirección de Ecología fue justamente elaborar los inventarios de arbolado urbano en la cabecera municipal, algo que no se había hecho en ocasiones anteriores, en administraciones anteriores, y esta acción es importante para tomar decisiones y poder tomar las acciones adecuadas para el manejo del arbolado. Y esta palabra es importante, Cándido, porque estamos hablando que al final de cuentas es un ecosistema urbano, pero al fin de cuentas ecosistema. Al hablar de ecosistemas, nosotros hablamos de darle un manejo. La mayoría del arbolado urbano en la zona urbana del municipio de Tala está ya ya tiene muchos años, ya son árboles muy grandes, muy longevos, ¿no? La forma de poder identificar nosotros la importancia ecosistémica de un árbol es justamente midiendo su importancia como prestador de servicios ecosistémicos o prestador de servicios ambientales al municipio, ¿no? Es complicado en ocasiones tener una perspectiva cuando estamos hablando de los servicios que nos presta un árbol o cualquier tipo de ecosistema o área natural, a la hora de que podemos nosotros o queremos entender cuál es ese valor que tiene. Se nos hace difícil si no le ponemos una cantidad o ahora sí que lo monetizamos, ¿no? Entonces se hizo una serie de acciones, primero para identificar la cantidad de masa forestal que hay en el municipio y segundo tratar de poner mediante una metodología la cual está regulada por una norma estatal para poder darle un valor económico a cada uno de los árboles y poder tomar una decisión adecuada. ¿Cuál es esta decisión? Si el árbol tiene una prestación de servicios ambientales muy cercano a cero o equivalente a cero, se tiene que hacer un recambio de este tipo de arbolados para tener árboles que nos presten sistemas, nos den servicios ambientales de calidad y por un tiempo mucho más largo, ¿no? En el caso de la plaza principal, las especies que están ahí son especies, como te comentaba, son especies introducidas, son especies muy antiguas y que la mayoría no se les dio un manejo desde el inicio de su plantación. ¿Sí? No hubo un sistema el cual garantizara la sanidad de estos árboles. Por lo tanto, el valor que se obtiene de estos árboles es un valor muy bajo. La norma dice que cuando el valor es menor a el valor económico de replantar el árbol o de mover el árbol y llevarlo a otro sitio, la norma recomienda la remoción de ese árbol y
restablecer los servicios ambientales con una especie adecuada y que dé la misma cantidad de servicios ambientales, ¿no? O mayor. Pues tendría que ser mayor, digo, porque por supuesto, si lo vas a remover es porque ya no tiene el puntaje. Así es. Para que esté ahí, ¿no? O sea, por norma tendría que ser mayor. Así es. Son dos criterios que se toman en cuenta a la hora de hacer este tipo de manejo. Una son las medidas de mitigación y otras son las medidas de compensación. Cuando hablamos de medidas de mitigación, la ley habla en materia ambiental del principio precautorio, que mínimo debemos de resarcir o garantizar el servicio ambiental que está prestando ese individuo, mínimo. Al hablar de compensación, estamos hablando ya de un nivel mucho mayor y que nos dé un mayor servicio ambiental a la población, ¿no? En este caso, los árboles que están ahí, principalmente 4 especies, que es la especie Ficus, no recuerdo la variedad, pero son 2 especies de Ficus. Tenemos también naranjo agrio, tenemos algunos cocoteros y algunas especies arbustivas, ¿no? La mayoría de las especies de los individuos de la especie Ficus tienen puntajes desde los 0 pesos hasta los 350 pesos. Pero un Ficus, ¿no?, puede ser 0, digo, hace intercambio de CO2 por oxígeno y eso ya tiene un valor. O sea, ¿cómo lo pondrás en 0? Sí, es que es una ponderación. Son criterios que van no nada más desde lo ambiental, sino criterios de riesgo a la integridad humana, riesgo a la infraestructura del urbana, a la infraestructura urbana, criterios también de manejo, criterios, como te comentaba, ambientales y criterios también de valores estéticos y de paisaje, ¿no? Todos estos valores tienen una metodología la cual tiene una ponderación. Y a pesar de que sí presta servicios ambientales, estamos de acuerdo que presta servicios ambientales, estos no representan una cantidad adecuada como para que pueda considerarse que es un árbol que nos va a funcionar para el futuro, ¿sí? Entonces, sí puede haber que presten servicios ambientales de 0 cuando el árbol, por ejemplo, está muerto. Sí, está muerto, sí. Entonces, está muerto o que tienen una cantidad de plagas que no te van a permitir que ese árbol... Que no pueda ser subsanada. Subsanada. Entonces, en ese caso, sí tenemos desde 0, que eran 3 especies que estaban totalmente, 3 individuos que estaban totalmente secos, y de ahí hacia arriba tenemos valores desde los 350, 400. Entonces, la norma dice que si, por ejemplo, nos cuesta 1,000 pesos, vamos a poner un ejemplo, 1,000 pesos mover un árbol que tiene un servicio ecosistémico de 300 pesos, no tiene caso hacer eso y recomienda hacer el intercambio por una especie y un individuo que preste mayores servicios y que garantice el resarcir el movimiento de esa masa forestal, ¿no? Ese fue el criterio que se utilizó en la plaza principal, pero como te comento, no nada más ahí. Se está haciendo en el panteón municipal, se está haciendo en otras zonas urbanas, en otras zonas del área urbana, como parques, como áreas que tienen gran masa forestal o que tienen masa forestal, y se está aplicando esta misma metodología en estas zonas, ¿no? Pero con este método que me estás diciendo, sé per se que los ficus no son endémicos, o sea, no son nativos de esta zona, sí, pero son una variedad muy adaptada, o sea, tiene un proceso de adaptabilidad muy alto. Sí. Más no son endémicos, eso lo tengo entendido, pero lo que me estás diciendo es, pues vas a acabar con todos los ficus entonces, digo, porque si quitas los de la plaza con ese criterio que me estás diciendo, tendrías que quitar cientos o hasta miles de arbolitos que hay en Tala y que están dando oxígeno, o sea. Sí. O sea, eso para mí sigue siendo un ecocidio de una magnitud de escala muy alta si lo consideramos desde esa perspectiva. Si lo vemos desde el punto de vista de un solo criterio, podría verse de esa manera. Pero recuerda que el tema de manejo es multicriterio. No nada más es el individuo por el amor al individuo o por el simple hecho de tener un individuo de una especie X en un sitio. Se considera ecocidio cuando el daño es irreversible. En el caso de un ficus, el cual, aparte de que es una especie introducida,
es generador de daños a la infraestructura urbana. También muy susceptible a plagas por el poco manejo que se le dio durante muchos años. Es muy susceptible de tener incluso riesgo de caídas por el tipo de material o el tipo de, ¿cómo te diré?, de madera, el cual tiene el ficus, que es muy deleznable, muy frágil. Es hueca. Es hueca y es muy fácil que se caiga con el viento. Es perforable. Así es. Entonces, el riesgo es muy alto. La propuesta y la intención del ayuntamiento es que en un lapso de un cierto tiempo podamos tener el doble de los servicios ecosistémicos de masa forestal con especies adecuadas que nos garanticen 100 o 200 años más de oxígeno. ¿Cuánto es el promedio de vida de un ficus? De un ficus, más o menos 40 años. 40 años, que yo creo que los de la plaza han de tener unos 25 años, ¿no? Más o menos. Tienen más. Tienen más de 25 años. Así es. Tienen en promedio entre 40 y 45 años. O sea, están en su último lapso de... Están en su último lapso de vida, de su vida biológica como árbol. Y entonces es un hecho, se van a quitar todos sus árboles. No se van a quitar, se van a... Bueno, se va a remover el individuo y en el momento que se remueva un individuo se pone otro. O sea, no vamos a perder servicios ecosistémicos en ese sentido. Pero no puedes quitar un árbol y poner otro de la misma frondosidad y del mismo tamaño, pues porque unos tienen 50 años y los que vas a poner van a tener 1 o 2 años, ¿no? Sí, que tienen mayor capacidad de captación de CO2. O sea, los árboles que se van a poner tienen mayor... ¿Y qué árboles se van a poner? Son árboles como, por ejemplo, majagua. La majagua, que son los que están frente al ayuntamiento, ¿no? Así es. Se van a poner rosa morada. Rosa morada. Sí, que son árboles más endémicos de la zona. Sí, son muy de la zona. Así es. El rosa y el tabachín. Así es, pero el tabachín causa también daño a la infraestructura. Sí, por el crecimiento. Así es, se van a poner álamos blancos. Se van a poner algunas especies, de hecho es una matriz de especies, la cual va a evitar el tema del tener una sola especie. El tener una sola especie implica muchos problemas en cuanto a plaga, ¿sí? Porque le llega la plaga a uno y se van a emplagar todos. Entonces se tiene que establecer, o se ha establecido una matriz de especies de diferentes, acomodados de diferente manera para evitar este tipo de situaciones. Aparte que, por ejemplo, el ficus, al igual que otras especies como los gigantes o los, no recuerdo el nombre del gigante, eucalipto. Los eucaliptos. Estas especies tienen un proceso fisiológico muy chistoso que se llama alelopatía negativa. La alelopatía negativa es una modificación o una adaptación, más bien, una adaptación que han hecho estas especies para poder competir con las demás especies que hay ahí a un lado. Entonces, lo que hacen es segregar químicos o fitohormonas que evitan que el pasto o que las demás especies que están por ahí crezcan, ¿no? Entonces, sería un tipo de canibalismo herbal. Así es, de canibalismo herbal entre las mismas especies que al final de cuentas esto es evolución, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, el ficus es lo que hace, y no sé si te has dado cuenta, pero en las jardineras no hay pasto, no hay nada más que los ficus. Sí, sí. Entonces, esto nos va a permitir con estas demás especies tener otras especies menores, tanto herbáceas, arbustivas, pastos, que van a permitir tener una mayor captación de agua y se puede infiltrar, ¿no? Entonces, es una serie de beneficios el poder cambiar una especie, la que no es adecuada, la cual no debería de estar ahí, que sí presta servicios ecosistémicos, estamos de acuerdo, pero no debería de estar ahí. Entonces, es un proceso el cual se va a ir llevando a cabo de manera paulatina y sin perder de vista que tenemos que reponer y duplicar la cantidad de árboles que hay en el municipio. Hablando de todo el municipio, pero solo centrándonos en la plaza principal, que es el tema boga, sí. A mí me gustaría que todas las calles tuvieran por lo menos cada cuadra 3 arbolitos. Claro. Ese es mi sueño. Claro. Pero vamos a tener el doble de árboles en la plaza de lo que tenemos ahorita, entonces. Vamos a tener en la plaza la misma cantidad de
individuos en la zona de la plaza, pero en la zona de influencia vamos a tener una cantidad similar a la que se está poniendo en la plaza. Entonces, y eso nos da una equivalencia de, lo voy a poner entrecomillado, de producción ecológica o de intercambio de CO2. Así es, cuando una especie tiene un ritmo biológico, un ciclo biológico, el cual germina la semilla, empieza a captar CO2, llega a un pico máximo que capta CO2 y de ahí empieza a declinar su ciclo biológico. Cuando empieza el decline del ciclo biológico, la cantidad de CO2 y de oxígeno que genera es mínimo, es mucho menor. Y eso depende de la edad. Eso depende de la edad, así es. O sea, entonces un árbol muy grande puede producir mucho menos oxígeno que un árbol de mediana edad. Así es, porque ya cumplió con su ciclo biológico de captar CO2. La forma de poder determinar o poder medir o ver visualmente cómo se capta ese CO2 es la cantidad de biomasa. Es decir, todo el tronco está hecho de CO2 capturado, convertido en lignina y convertido en celulosa y que está captado ahí, ¿no? Una vez que hacen este proceso de manera natural en un ecosistema, se cae y se reintegra al suelo este carbono. Entonces, por eso se llaman sumideros de carbono, porque al final de cuentas llegan a su madurez, captan la cantidad de CO2 que tengan que capturar, se caen y se reintegra ese CO2 al suelo. En el caso de los árboles de la plaza ya cumplieron esa función. No podemos verlo, como te digo, con un solo criterio. Tenemos que verlo desde esa manera de que ya cumplieron su ciclo biológico. Hay que agradecerles todo lo que nos prestaron durante 40 años, pero es momento de que terminen su ciclo vital, se reintegren al suelo, se haga composta con este material y ese CO2 que se capturó durante 40 años en la plaza cumpla su ciclo en este universo, ¿no? Y hay un documento técnico que avale, digo, porque es excelente que me lo estés platicando, pero pues tendría que haber un documento técnico que me diga específicamente es esto. ¿Existe ese documento técnico? Así es, nosotros hicimos ese dictamen, el cual hicimos la medición del diámetro a la altura de pecho, la altura, la edad y cada uno de los criterios de cada uno de los individuos que están ahí en esa zona. Se hizo un inventario y existe ese documento. Ese documento fue entregado hace 2 semanas al área en la cual fue requerido. ¿Y se puede facilitar para que lo conozca la gente? Por supuesto, ese documento es público al final de cuentas, ¿no? Pues excelente, pues si nos pasas una copia del documento, claro, pues nosotros nos comprometemos a que esté también en el sitio web y que cualquier persona lo pueda ver, pues digo, para que en realidad pueda hacer un contraste y decir, pues tiene razón. Y la parte más que estética, sino de producción medioambiental, sea válida, ¿no? Y que todo el mundo lo tengamos. Así es. Bueno, en este caso queda subsanada la falta de información en quitar los árboles porque van a cumplir su ciclo y se van a poner otros. Pero ¿en cuánto tiempo vamos a tener una equivalencia o, como tú dices, vamos a tener mayor producción medioambiental? ¿1 año, 2 años, 3 años? En el momento que se instale. Porque la capacidad de captación de CO2 de un árbol pequeño va a superar el porcentaje de captación que tiene un árbol maduro y que ya no va a captar gran cantidad. Te voy a poner un ejemplo. Un árbol de majagua, en 1 año, ¿cuánto puede engrosar? No, pues, no sé, unos 30 centímetros. 30 centímetros. Dime, estos ficus, en 1 año, ¿cuánto van a engrosar? No, pues ese dato te lo desconozco, pero a simple vista, no mucho. Nada, de hecho, va a ser mínimo, ¿no? Al contrario, ya va a empezar su proceso de envejecimiento y van a empezar a haber pudriciones y va a empezar a hacerse mucho menos denso, vaya, ¿no? Sí. Entonces, eso te lo pudiera poner en perspectiva. Está en el documento que la captación de CO2 y de liberación de oxígeno de un árbol de esas características actuales a los que se van a poner va a ser mayor. ¿Y de cuánto es el tamaño que se van a plantar los árboles? Digo, yo siempre me peleo con la gente cuando plantan arbolitos menores de 50 centímetros porque les digo, su porcentaje de éxito o de crecimiento es menor al 80%. O sea, sí, todos los que estén por debajo de 50 centímetros, la verdad, 1 de cada 1000 se va a salvar.
aquí digo, tendría que tener cuidado de parques y jardines del municipio, que no sé si le van a tener cuidado. ¿Cuánto van a medir los árboles que se van a Mínimo 2 metros, el promedio van a ser 3 metros. Promedio de 3, o sea, Sí. van a ser árboles ya adolescentes, digamos. sí. Bueno, esa parte está usted informado, el documento se sube hoy mismo, vamos a tener un enlace aquí abajo para que usted lo pueda descargar y validar todo lo que aquí Paco nos está comentando. Digo, yo no tengo ninguna duda, creo fervientemente en Paco porque tengo años conociéndolo, pero pues qué mejor que usted pueda leer el documento técnico y si es experto también, es biólogo, pues poder contrastar algún punto de opinión. ¿Qué estamos haciendo para que Tala, esa es la plaza que para mí es importante, pero no tan importante como tener un plan de desarrollo medioambiental y enfocado en los árboles en todo el municipio? ¿Qué tenemos en Tala para desarrollar? Sí, son varios instrumentos los cuales se han estado trabajando a la par. Uno de ellos, ya lo mencionabas al principio, este tema de la importancia de la captura de CO2 o la parte climática. Entonces, se acaba de entregar y de aprobar el Plan Municipal de Cambio Climático, el cual está alineado a políticas estatales, a políticas nacionales y a compromisos internacionales en cuanto a la disminución de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿no? Entonces, ese documento ya está, este documento va a estar alineado con otro instrumento, otra política, un documento que se está trabajando ya desde la administración anterior, el cual es el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, ¿sí? El cual se ha estado trabajando, se ha estado modificando, se hicieron una serie de observaciones por parte de la Semarnat, las cuales se están subsanando, y este documento va a ser el documento rector en temas medioambientales y sobre todo en las políticas que tienen que ver con temas de forestación. Deforestación. Deforestación. Para poner árboles. Sí, okay. Hablamos de reforestación cuando es una zona la cual ya tenía arbolado y se va a volver a plantar. Se vuelve a plantar. Y forestación de zonas que no han tenido arbolado durante... ¿Y en ellas incluyes la mancha urbana? Por supuesto, está la mancha urbana como área prioritaria. Y no es económica y políticamente, no va a contravenir, digo, seamos sinceros, Tala es un foco, y la zona Valles, no Tala, la zona Valles es un foco de contaminación tremendo con la quema de caña, los ingenios, digo, y a más de algunos nos va a doler hablar de este tema, pero en realidad contaminan muchísimo y el cambio climático ya está aquí. Si nosotros, muchas veces nosotros creemos que los carros, que algunas industrias generan la mayor carga de contaminación y no, en esta zona es la quema de caña y algunos ingenios, El ingenio, el de aquí de Tala y el de Ameca, a lo mejor, no a lo mejor, contaminan bastante el aire, pero también contaminan bastante el agua. Sí, así es. No te estás ahí echándote ahora sí como diría un buen amigo y compadre, un trompo a la uña. Se tiene que hacer en algún momento. Al final de cuentas, este documento nos va a permitir tener los elementos técnicos para poder justificar este tema. En el documento del Programa Municipal de Cambio Climático, el cual te voy a hacer llegar una copia amablemente para que también la suban y tengan este documento y puedan revisarlo, se hizo como primera parte un diagnóstico de cada una de las áreas económicas en el municipio, las cuales son generadoras de CO2 o de gases de efecto invernadero. Y tal como lo mencionas, todo el mundo esperábamos que las principales fuentes emisoras de CO2 fuera la industria, ¿no? Y no fue así. Fue la industria agropecuaria, agrícola y pecuaria en conjunto, la cual es la mayor fuente de gases de efecto invernadero en la región. ¿Sí? Si bien estamos hablando de que la quema de caña genera algo que se llama carbono blanco, el cual es fácilmente recuperable por el ciclo biológico de la caña, este recambio de oxígeno sí genera afectaciones sobre todo a la salud. Es correcto. Entonces, se tiene que hacer ese cambio que ya está alineado con el Programa Estatal de Cambio Climático,
con la ley estatal de cambio climático, la cual hace la recomendación a los municipios de que generen sus programas municipales y que den las condiciones para que se pueda hacer el recambio de esta pues, ¿cómo lo podemos decir? Esta cultura del manejo del fuego en la caña, la cual no tiene ningún sentido más que... Hoy en día ya no tiene un sentido. No tiene ningún sentido actualmente, tenía una función cultural, la cual, pues al no tener las herramientas suficientes para hacer el manejo manual, generaba complicaciones, ¿no?, a la hora de la cosecha. Actualmente ya no es así, tenemos la tecnología, como es el caso de las cosechadoras en verde, como para que pueda suplirse esa parte tecnológica, pero sigue siendo un tema cultural, ¿no? Las personas queremos seguir haciendo de la misma manera nuestro cultivo de caña, porque es la manera que nos ha funcionado y es la forma que sabemos, ¿no? Pero sí se tiene que cambiar, y nos dan un lapso en esa ley como para poder hacer ese cambio de 4 o 5 años, a máximo a 10 años, hacer que en 10 años ya se tenga toda la cosecha en verde en todos los municipios de Jalisco. ¿A partir de que esté publicada? ¿Y cuándo se publicó? La ley ya se publicó hace, no sé si fue el año pasado o hace 2 años. O sea, tenemos, toda la comunidad tiene máximo 8 años para que cambie esto. Así es. Y sí, obviamente, sí va a pegar en la parte productiva, pero los líderes cañeros están conscientes de esta situación y que tiene que ser así, tiene que ser sí o sí, es algo que no puede no ser. Sí, claro, digo, vemos cada vez, cada temporada de lluvias, vemos lo irregular que son, los tormentones que nos caen, sequías profundas y los cambios de temperatura, o sea, los comenzamos a notar, y digo, sí, y son efectos colaterales de este mal manejo que hemos llevado de muchos años, ¿no? Así es. Eso en la parte de los cañeros, y en la parte de la industria, digo, porque ahí en la parte económica y política es la que pega más. Claro. También hay un manejo con ellos. Así es. ¿Se verifican? ¿Qué se hace con ellos? Se verifica, ellos tienen que presentar informes para que se les dé su licencia de operación, tienen que cumplir con un procedimiento, el cual está establecido en el Reglamento Municipal de Medio Ambiente, el cual es un dictamen anual, se tiene que hacer de manera anual, ¿no? Se les tiene que pedir todo lo referente a las competencias del municipio, pero también podemos pedir información que competen al Estado o a la Federación, siempre y cuando afecten o puedan tener una afectación al municipio, ¿no? Es decir, la competencia directa de nosotros es el manejo de residuos sólidos urbanos, por ejemplo. El tema de residuos de manejo especial no es de competencia municipal, pero sí nos impacta en el territorio, claro, y tenemos que estar muy al pendiente de esta situación. El tema de la contaminación del agua es de competencia federal, por ser un tema de seguridad nacional el agua, no podemos tener competencia directa, pero sí, cuando hay una afectación a nuestro municipio, podemos actuar de manera precautoria, ¿no? Entonces, en este sentido, ya está establecido este procedimiento y lo estamos llevando año con año, las revisiones exhaustivas de las emisiones de las industrias y de los manejos de residuos sólidos, los residuos de manejo especial y también las descargas hacia el agua. Les estamos exigiendo que nos entreguen los análisis que hacen un laboratorio certificado para ver que cumplan con la norma en cuanto a descargas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se está haciendo, es una labor grande porque tenemos muchas industrias, tenemos muchas áreas económicas las cuales nos impactan y los recursos que tenemos en la dirección son limitados, tenemos muy poco personal. Hemos tenido el apoyo del presidente Antonio Porfirio Casillas Díaz, que nos ha apoyado con más personal. Es una administración en la cual tenemos ya 4 inspectores, cuando normalmente tenían un inspector. No, bueno, uno era de chiste, ¿no? Entonces, digo, 4 se me siguen siendo de chiste, ¿eh? 4 para todo lo que es tala, son muy pocos. Debería tener, a ver, ahí para Toño, pues otros 4 más, mínimo 8. Sí, pero ya con estos 4 ya podemos abarcar un poquito más. Sé que falta mucho, estoy consciente de que falta mucho por trabajar, pero hay industrias en las cuales sí consideramos nosotros como prioritarias por la gravedad de los impactos que pueden causar, ¿no? Estamos hablando de las industrias grandes, las industrias que contaminan en temas de agua. No quiero dar nombres, pero son industrias las más grandes. No, bueno, y sí puede, a lo mejor tú no puedes dar nombres, pero sí deberíamos dar nombres.
Y no se busca el propósito de cerrarlas, no, porque son una fuente de contaminación, pero sí de que trabajen junto con el municipio y junto con la gente para que vayan solventando esto. O sea, así es. El ingenio es un foco contaminante altísimo, todo el mundo en Tala lo sabemos, pero tampoco podemos cerrarlo y decir, se tiene que cerrar a fuerzas, porque nos va a dar en la torre económicamente. La cartonera también genera demasiada contaminación y no por eso vamos a decir que se cierre, porque vamos a perder 400, 500 empleos. No, pero ¿qué se está haciendo y qué se va a trabajar para que esas empresas comiencen a darle un vuelco? Fíjate que quisiera platicarte un tema específico, una experiencia que tuvimos justo entrando a la administración, de una de las industrias que estás mencionando, específicamente de la cartonera. La cartonera a mí me sorprendió porque yo, de todo el tiempo que he vivido aquí en el municipio, tenía también mis dudas respecto a qué se estaba haciendo, ¿no?, en este tipo de industrias. La cartonera tiene una planta de tratamiento. Sí, tiene una planta de tratamiento. Tiene una planta de tratamiento la cual cumple con las normas, y por mucho, no nada más las normas del país, sino normas internacionales por los ISOs que sí, conozco un poquito, estuve trabajando ahí en Smurfit Kappa, si tiene nombre y apellido la empresa, y sí maneja más o menos sus residuos, pero no deja de ser contaminante. Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo que cumplen con la norma? Contaminan, obviamente, pero están dentro de la norma. Son una empresa socialmente responsable, tratan de compensar lo que no se puede mitigar. Hemos hecho algunas colaboraciones justamente con Smurfit para poderle dar un mejor manejo, por ejemplo, a las baterías, ¿no? Nos entregaron en donativo unas cajas especiales, las cuales estamos distribuyendo en todo el municipio para poder tener sitios de recolección de baterías y no nos causen mayor conflicto, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando con algunas de ellas, hemos trabajado con el ingenio, de otras industrias que tenemos nosotros como prioritarias para poder dar seguimiento a los impactos que generan estas empresas son, por ejemplo, la agroindustria, ¿no? Los botes de agroquímicos, el manejo de sustancias químicas en cultivos protegidos. Los botes es un desorden, no hay se hace un basurero y un centro de acopio. Así es, estamos trabajando con ellos. Y son químicos también, porque quedan residuos químicos dentro de esos botes, ¿no? Sí. Estamos trabajando también con talleres mecánicos para el manejo de los aceites. Estamos trabajando con rastros, chiqueros, porquerizas, también para el tema de residuos. Hablando de los rastros, el rastro municipal, mucha gente se queja de que ese manejo ya se está haciendo algo para el buen manejo, de la sangre y todo eso. Sí, justamente te digo, tiene mucho que ver, son diferentes como áreas que tenemos que concatenar para que esto funcione, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los residuos orgánicos, tiene que ver con el tema del vertedero. No se puede hacer un manejo adecuado de los residuos orgánicos si no tienes una autorización de un vertedero, y no se tiene autorización para el traslado de estos materiales. Entonces, es una serie de coordinaciones para poder hacer que, por ejemplo, los rastros puedan tener el registro en la SEMADET como generadores de residuos sólidos, para que esos residuos sólidos pueda venir una empresa y tenga los documentos necesarios para poder transportar ese material y poder llegar a darle un buen manejo. Pero para eso tienes que tener un vertedero. Así es, tienes que tener un vertedero, el cual debe de cumplir con ciertas características. ¿Qué tal no tenemos? No tenemos, estamos en busca de poder tener un vertedero con todas las condiciones ambientales que dicta la ley, para poder darle un mejor manejo, no nada más a residuos sólidos urbanos, sino también a los residuos de manejo especial, ¿no? ¿Y es factible un vertedero? Hemos tenido varias reuniones porque el Consejo Municipal de Medio Ambiente hemos estado trabajando para ver diferentes puntos, entre ellos uno de los vertederos. Sí. Pero Tala no tiene la capacidad económica de generar un vertedero. No, de manera individual
Yo creo que ninguno de los municipios fuera de la zona metropolitana. Sí, solo la zona metropolitana tiene el poder económico para poder generarlo. De acá no. De ahí en más, ninguno de los municipios tiene la capacidad económica como para poder hacer un vertedero por sí solo, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, en ese sentido, estamos coordinando acciones entre diferentes municipios de la región Valles para poder tener una propuesta económicamente viable, técnicamente posible, y poder acercarnos con el gobierno del Estado. Ya se tuvieron algunos acercamientos iniciales con el gobierno del Estado para poder tener un sitio pues ahora sí que digno para los municipios y sobre todo funcional en este sentido, ¿no? Que cumpla con todas las de la ley, poder tener este sitio adecuado. Obviamente se tiene que trabajar con la ciudadanía, es decir, es inviable ya el que estemos generando la cantidad de residuos o de toneladas que estamos generando en el municipio, sobre todo hablando del municipio de Tala, ¿no? ¿Qué genera? ¿90 diarias? Entre 90 y 100 toneladas diarias. Entre 90 y 100 toneladas diarias no va a haber relleno sanitario que te aguante por mucho tiempo. No, claro que no. Entonces se va a trabajar esa parte de conciencia con la ciudadanía para hacer programas de separación diferenciada o recolección diferenciada para poder tener en un lado los residuos orgánicos y darles el manejo adecuado, que es más o menos entre el 50 y 60% de los residuos que se generan. El orgánico es un 60 aproximadamente. 60%. Entonces, si tenemos un 40% de esas 100 toneladas, pues vamos a tener relleno para rato. Lo que generan los demás municipios es menor. Estamos hablando entre un 10 y 20% de lo que genera el municipio de Tala. De toda la región Valles, Tala es el que más genera residuos. Entonces me estás diciendo que, no me estás diciendo, la idea es generar un centro de recolección de basura, porque no le podemos llamar basurero, y no sé si relleno sanitario, porque tampoco sería un relleno sanitario, no. Que sea en común por varios municipios exclusivamente en la zona Valles. Así es. Nada de que nos van a traer basurita de la zona metropolitana de Guadalajara. Nada. Solamente de los municipios de la región Valles y que sea técnicamente viables para ellos. Digo, tener un vertedero o un relleno sanitario en el municipio de Tala, por poner un ejemplo, y quiere entrar a Ostotipaquillo, pues es imposible porque le va a costar mucho trasladar desde allá. Entonces, dependiendo de la región donde se vaya a instalar este relleno sanitario, ya los municipios que están ahí podrán integrarse a este esquema. Son esquemas que ya vienen funcionando ya desde hace varios años. Son esquemas que ya tiene muy bien trabajada la CEMADET y que han estado funcionando con éxito en otros municipios, como en Chapala, como en Amacueca, ¿no? O sea, se está buscando un sitio, no necesariamente en Tala, sino en alguna parte de la región Valles para que sea un centralizador de residuos de diferentes municipios. Así es. Esa es la idea para que el gobierno del estado pueda inyectar dinero y se pueda lograr. Correcto. Porque de lo contrario, ninguno de los municipios de manera individual tendría la capacidad económica ni de proyección ante el Estado para poder generar un nuevo relleno sanitario o manejo de residuos, ¿no? Así es. O sea, se busca hacer en conjunto. Así es, correcto. ¿Y cuánto tiempo crees? Digo, esto me suena más a un conflicto político y de estira y afloja entre todos los municipios para que se pueda lograr. Mira, Cándido, ya se tuvieron los primeros acercamientos con los presidentes municipales y todos están de acuerdo. Todos tienen la misma problemática, ¿sí? A pesar y no de que son de diferentes colores, ya para el tema de esta basura, problemática para el tema de la basura, los colores se olvidan, ¿no? Tenemos una problemática en común como región y se están sumando los presidentes municipales para poder generar este relleno que esperemos que en un par de años esto sea una realidad. Y se le va a dar a la ciudadanía el proyecto, ¿no? O sea, antes de que se comience a trabajar para que la gente ponga su granito de arena y que vea que es viable. Así es. ¿Qué le dirías a la gente, Paco? Ya vimos lo de la plaza, vimos la parte del arbolado, la parte ecológica, la parte del basurero, que son temas muy importantes. Pero a veces también el colectivo de personas tiene necesidades de reportar incidentes como quemas,
a lo mejor ladrilleras clandestinas o cosas muy focalizadas, ¿se dirigen contigo? Sí, así es, en la oficina que está en López Cotilla número 49, que están, pues es oficina de todos, están totalmente invitados a que nos visiten, a que conozcan las oficinas. Tenemos árboles en donación, tenemos también atención a la ciudadanía. Todos los miércoles estamos en la plaza principal con atención directa, está un servidor atendiendo directamente a la ciudadanía, ¿no? Para quejas y si quieren que les regales un arbolito también. Así es. Tenemos ahí en la plaza principal unos contenedores que nos donó Smurfit para recolección de baterías y residuos residuos tecnológicos. Tenemos arbolitos para donación y si tienen alguna denuncia, queja, sugerencia, es bien recibida. Excelente. Paco, espero que el proyecto de la Plaza México, la plaza principal, se lleve a cabo como nos lo estás mencionando. Digo, si no te vamos a volver a invitar, claro, para reclamarte esa parte, ¿no? Claro. Pues te agradezco por esta información. Nos pasas los proyectos, estaremos publicándolos aquí en la parte de abajo y en el sitio web de RedTN para que usted pueda visualizarlos y vea que es un proyecto técnico con un respaldo científico que la Dirección de Ecología y algunas otras instituciones lo están avalando. ¿Alguna otra cosa, Paco? Agradecerles a todos ustedes el que nos vean, nos escuchen y pues seguirlos invitando a que formemos un colectivo de conciencia, que tengamos conciencia todos como ciudadanos y que es un problema de todos, ¿no? Es un problema tanto de la administración, nosotros como administración somos ciudadanos y es un problema que tenemos que resolver todos. Agradecerles a todos ustedes. Cándido, muchísimas gracias por el espacio y pues no me queda más que felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Gracias, Paco. Reitero mi invitación, ya se los había dicho a ti y a José Luis, podemos tener un espacio cada semana o cada 15 días para hablar de los proyectos que se van a estar realizando de manera ecológica, de las denuncias de la gente, y si usted quiere plantar un arbolito, con todo gusto le ayudamos, y me pongo yo porque a mí me gusta plantar arbolitos, aunque no sea dosificado como yo desearía. La Dirección de Ecología también puede ayudarles, aquí todos los miércoles puede ir por uno, o si tiene alguna queja del vecino que está haciendo algo indebido ecológicamente, Paco es la persona indicada. Muchísimas gracias, esto fue la entrevista en red.